Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que dice, por defender la soberanía eléctrica de México y acusar de traidores a la patria al PRIANRED y Movimiento Ciudadano, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos sentenció al presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y a mí por violencia política institucional. Reitero, son malos mexicanos y traidores a la patria. Pues desde mi perspectiva eso también es censura. Ahora resulta que no le puedes decir traidor a la patria a alguien que vota en contra de los intereses del pueblo, Carla. Pues no tenía conocimiento de esto que comentas de parte del diputado Nacho Mier y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Vicente. Un congreso es un espacio para ir a hablar, a debatir, es digamos uno de los espacios por excelencia donde debe ejecutarse la libertad de expresión, es importantísima. Yo creo que lo que estamos observando son estos resultados de la judicialización de la vida política, ¿no? En un sentido que yo lo veo como tecnocrático, atendiendo a estas instituciones, ¿no? En este caso, las relativas a los temas electorales, como mediadores de algo que tendría que estar regido por los principios básicos de la democracia, en este caso en un congreso, justamente de discutir en un marco, sí, que tiene que darse con respeto, con argumentos, etcétera, pero en donde justamente se van a presentar las posturas políticas con todo lo que eso implica. En su momento, cuando se dio la discusión de la reforma que se propuso desde el Ejecutivo por parte del presidente López Obrador en materia energética, pues se habló muchísimo en el debate público, lo cual es legítimo y siempre ha defendido el presidente, y hay que decirlo, de este tema, si eran o no eran traidores a la patria. En ese sentido, la propuesta de reforma energética, pues a lo que tendía era a la soberanía nacional, es decir, al uso de nuestros recursos de forma soberana, que en este caso ni siquiera era muy radical porque únicamente se estaba buscando que el Estado tuviera el control del mayor porcentaje de los bienes energéticos y ante el panorama, digamos, global, ¿no? En el que empresas españolas, particularmente, con, ya sabemos, contratos jugosos por parte de políticos mexicanos de la derecha y de estos intereses oligárquicos transnacionales y sobre todo neoliberales, pues son justamente lo que en este siglo XXI representa la traición a la patria. En ese momento, cuando se estaba dando esa discusión, pues recordábamos episodios históricos en los que los grupos conservadores en el siglo XIX, particularmente, que es algo de lo que ha hablado mucho el presidente de la República, en el porfiriato, por ejemplo, pues tenían como uno, digamos, de sus principales móviles el enriquecimiento propio a partir del expolio de la venta de nuestros recursos y que así se crearon grandes élites económicas, algunas de ellas con familias adineradas que continúan hasta la actualidad. La decisión, en este caso del Tribunal Electoral, lo que hace es continuar con una serie de decisiones que atentan, yo diría, contra esta libertad de expresión y libertad democrática, pero que lo sabemos, forman parte de este Instituto Nacional Electoral que ha tenido una guerra declarada en contra del movimiento de la transformación. No es algo nuevo, lo hemos visto en diferentes episodios con resoluciones como esta, por ejemplo, y ha sido una estrategia de los partidos políticos, concretamente de Partido Acción Nacional, del PRI, de la alianza opositora, judicializar estos procesos que deberían darse de forma democrática en las instituciones y en este caso en la discusión de los congresos. Entonces, pésima, pero pues que es un continuo de las acciones inclinadas en esta balanza que ya sabemos que no es neutral y que ha tendido, digamos, a los intereses de la oposición conservadora por parte del INE. Es yo lo repito, una especie de guerra declarada contra el presidente Andrés Manuel, contra el movimiento transformador, y pues lo lamento muchísimo. Ya iremos viendo cómo, cuáles son
las consecuencias, ¿no?, de esta resolución del tribunal, pero por lo pronto decir eso, es una intromisión ilegítima en procesos que deberían de ser libres por parte de uno de los poderes de nuestro país. Así es, querida Lina Duarte, hay que también recordar que en el balance de esta cumbre trilateral quedó pendiente, bueno, tal vez quedaron pendientes muchos temas, pero uno que estábamos esperando tú y yo, que